Más listos que el hambre. ¿Sabías que los chimpancés se pueden reconocer cuando se ven en un espejo? Este acto de autorreconocimiento es una señal de autoconciencia, algo que no todos los animales poseen. Es verdad. De hecho, pueden usar herramientas, como ramas, para sacar termitas y comérselas. Esta habilidad de usar herramientas demuestra un nivel avanzado de pensamiento y planificación. Igualito que nosotros cuando usamos cubiertos. Su inteligencia es impresionante. No solo usan herramientas, sino que también pueden modificarlas para hacerlas más efectivas. Imagínate un gorila usando señas para hablar. Estos gestos no son solo trucos, sino una forma real de comunicación, expresando lo que siente y lo que quiere. Los gorilas pueden aprender un lenguaje de señas para comunicarse con los humanos y entre ellos. Pues así es. Estos primates aprenden de una manera que nos deja con la boca abierta. Pueden observar y replicar comportamientos complejos. Los orangutanes, por ejemplo, hacen mapas en su mente de los lugares que conocen para recordar dónde hay comida. Esta capacidad de navegación es crucial para su supervivencia. Hasta algunos han aprendido a manejar canoas, como si fueran marineros de verdad. Esto muestra su capacidad de adaptación y aprendizaje en diferentes entornos. Su habilidad para resolver problemas y adaptarse a cualquier situación nos recuerda que no solo los humanos somos inteligentes. Los primates nos enseñan que la inteligencia tiene muchas formas y que la naturaleza está llena de sorpresas. Anécdotas que te conmoverán. En un centro de investigación, una chimpancé llamada Washoe aprendió lenguaje de señas. Washoe no solo aprendió a comunicarse con los humanos, sino que también mostró una capacidad sorprendente para expresar sus propios sentimientos y entender los de los demás. Un día, al ver a un pájaro enjaulado, Washoe hizo la seña de pájaro triste. Este gesto simple pero profundo mostró su capacidad para empatizar con el sufrimiento de otro ser vivo. Era increíble cómo podía entender los sentimientos del pájaro. Washoe no solo veía un pájaro en una jaula, sino que sentía su tristeza y lo expresó de la única manera que sabía. Otro caso bien bonito es el de Coco, una gorila que aprendió a comunicarse con más de 1000 señas. Coco no solo usaba estas señas para pedir cosas, sino también para expresar sus emociones más profundas. Coco se puso triste cuando murió su gatito, demostrando que tenía sentimientos profundos. La pérdida de su mascota mostró que Coco podía sentir dolor y tristeza, igual que nosotros. Estas historias nos hacen pensar en lo sensibles que pueden ser los simios y en su capacidad para querer a otros. Nos recuerdan que los simios no son tan diferentes de nosotros en términos de emociones y empatía. La inteligencia de los simios no se trata solo de resolver problemas, sino también de sentir empatía, comunicarse y saber quiénes son. Nos enseñan que la inteligencia emocional es una parte crucial de su ser y que tienen una capacidad increíble para conectar con otros seres vivos. ¿Y tú qué piensas? Cuéntanos. ¿Te sorprendieron estas cosas sobre la inteligencia de los simios? ¿Crees que no nos damos cuenta de lo inteligentes que son los animales? Dinos lo que piensas en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Unidos por la inteligencia animal. La inteligencia animal es un fenómeno fascinante que nos une a todos. La inteligencia de los simios nos recuerda la increíble variedad de animales que existen en nuestro planeta. Cada especie tiene su propia forma de pensar y resolver problemas. No somos los únicos que pensamos en este planeta. Los simios, con sus complejas interacciones sociales y habilidades cognitivas, nos muestran que la inteligencia no es exclusiva de los humanos. Es nuestra responsabilidad cuidar a estas especies y los lugares donde viven, no solo porque son valiosos en sí mismos, sino también porque su bienestar refleja el estado de nuestro entorno, sino también porque nos dan la oportunidad de entender mejor cómo ha evolucionado la inteligencia a lo largo del tiempo. Estudiar a los simios nos ofrece una ventana al pasado y al futuro de la cognición. Al estudiar a los simios, podemos aprender más sobre nosotros mismos, lo que podemos hacer y nuestro lugar en la naturaleza. Esta conexión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia inteligencia y cómo podemos vivir en armonía con otras especies.
El fascinante mundo de la comunicación animal. La comunicación animal es algo súper interesante de estudiar. Desde los cantos de las ballenas hasta las danzas de las abejas, los animales han encontrado formas complejas de hablarse entre ellos. ¿Te imaginas poder entender lo que dicen los delfines o descifrar los mensajes secretos en el canto de los pájaros? Estudiar cómo se comunican los animales nos ayuda a entender cómo piensan y a apreciar la riqueza y complejidad de la naturaleza. Comparte tu opinión. Ahora que ya sabes sobre la asombrosa inteligencia de los simios, comparte este video con tus amigos y familia. Juntos podemos hacer que la gente sepa que es importante proteger a estas increíbles criaturas y seguir aprendiendo de ellas. Y no olvides dejarnos tus comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros.